pero ahí podía ver la dedicación de mi mamá orando, de rodillas. Entonces podía ver eso y me daba cuenta de que Dios realmente existe, pero yo no lo he vivenciado, yo no lo he vivido aún. Y yo decía, ¿y cuándo lo voy a conocer más? Y tomé a mi gatita y fui para atrás corriendo y les dije a toda mi familia que se está muriendo mi gata. Y cerré la puerta y me tiré al piso, me puse a llorar. Yo decía, Señor, ¿por qué mi gatita? Señor, por favor, mira, te quiero pedir y me comprometo contigo a ser un cristiano de verdad, a ser un cristiano devoto. Lo único que te pido es que por favor salves a mi gatita y yo me comprometo contigo. Recuerdo que estaba ahí tranquilito por las redes sociales o por Instagram y de repente me llegó un mensaje, una notificación. Ahí estaba mi esposita, mi futura esposa. Porque claro, cuando digo que nos conocimos por redes sociales, recuerdo que un día mi jefe me llama a su oficina y me dice, oye hermano Lucas, hemos visto que tú has trabajado bien, sirves, me gustaría, estoy pensando en hacer un programa de historia del cristianismo, pero que tú seas el conductor. Family Lovers unidos en verdad, Family Lovers en Cristo la unidad, Family Lovers con la fuerza de amor. Hola familiares, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, Lucas Guerra. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amada hermana? Un gusto estar acá. Damos gracias al Señor por esta instancia, porque el Señor ha puesto esto en tu corazón de poder tener este espacio, este podcast, para que podamos ir conociendo vivencias, vidas, historias, testimonios de otros hermanos. Y bueno, en esta oportunidad me tocó a mí, así que vamos a estar compartiendo y esperando obviamente que esto sea para la gloria del Señor y podamos salir todos edificados y ministrados con estas historias para la gloria del Señor. Ay, sí, muchas gracias Lucas por aceptar la invitación y bueno, siempre empezamos aquí con una oración, entonces si me permites orar y empezamos con el Amén. testimonio. Gracias Padre Santo por este día que nos permite, Señor, compartir, un día más que nos das de vida, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que todo sea para tu gloria y para tu honra. Sabemos que tú trabajas en todas las vidas, en todas las personas de diferente manera, Señor, y que toda persona que vaya a escuchar este podcast sea edificada o se sienta identificada, Señor, y que los que no te conocen, Señor, que lleguen a conocerte, Padre amado. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Como te dije, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Bendice la vida de Lucas y bendice la vida de todas las personas que van a escuchar este podcast. En el nombre de tu amado Hijo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Bueno, amigos, hoy tenemos a Lucas. Él es un creador de contenido. Pero más allá de ser creador de contenido, vamos a conocer lo que hay detrás de cámaras. Vamos a conocer que él es un hijo, un padre, un esposo. Y bueno, Lucas, me gustaría que pues, empezáramos contando quién eres, de qué país eres, tu familia, de qué está conformada, tus padres, no sé, tu esposa. Sí, bueno, yo soy chileno, vivo en Santiago de Chile, la región metropolitana, en este sur. Tú eres de Colombia, ¿cierto? Sí, yo soy de Colombia. Ah, bien. Bueno, entonces somos latinos. Soy el mayor de 3 hermanos. Mis otros hermanos, el del medio tiene 21 años y la menor tiene 20 años. Yo soy cristiano, digamos cristiano desde los 16, 17, pero yo desde pequeñito siempre iba a la iglesia. Ya mi mamá me llevaba. Mis papás nunca se casaron, entonces ahí hay un tema que vamos a hablar más adelante sobre el rol de paternal, ¿cierto? Pero bueno, yo iba acompañaba a mi mamá siempre desde chiquitito, pero desde los 6 años. Pero yo iba, más que nada, yo creo que más de algunos se va a sentir identificado, uno iba más que nada por cumplir. Iba ahí para pasar como el tiempo, y yo iba porque no quería hacer sentir mal a mi mamá, y a veces me aburría y otras veces no, porque también iban otros amiguitos y jugábamos. Como que yo no entendía mucho, pero a medida que iba pasando el tiempo en la escuela dominical, digamos, en las clases de los niños, ahí también uno iba entendiendo. Entonces, la palabra del Señor que te compartían los maestros de la escuelita, te quedaba en el corazón, en la mente. Entonces, eso fue muy lindo y me ayudó también
para más adelante tener un encuentro personal con el Señor y le doy gracias al Señor por eso, pero claro, yo partí, digamos, en esta vida cristiana ya más entrito de edad, en la juventud, ¿cierto? Donde ya pasó de ser como una, no sé, como conocimiento y pasar ya a la práctica. Inclusive yo conocía del Señor, porque yo a todo esto hacía cosas que eran indebidas, me comportaba mal, hacía cosas malas Mm. en el colegio, ¿cierto? Con mis amigos en el barrio, pero finalmente podía ver la gracia de Dios que siempre estaba ahí, Él cuidándome, me protegía. Yo decía, no decía Señor, pero yo decía, uy, ¿por qué me siento como diferente? Yo trataba de hacer las cosas bien, entonces ahí tenía una lucha también, Ser una buena persona. espiritual. Mm. Claro, entonces yo sin darme cuenta, espiritualmente sabía que estaba ahí el Señor conmigo. Y eso era lindo porque lo aprendía también a través de mi mamá, cuando yo la veía orar. Sabía que Dios existía, sabía que Dios hacía cosas maravillosas, pero no lo había percibido bien en mi vida. No había tenido este encuentro personal, esta relación íntima. Entonces sí, era Cómo como, fue esa, perdón, cómo fue esa parte, digamos, de tu niñez? ¿Cómo tus papás, digamos, dialogaban contigo, oraban contigo? O lo que tú decías, te llevan a la escuelita por obligación, pero nunca te explicaban como el propósito. ¿Cómo fue ese entorno más o menos hasta tu adolescencia? sí, bueno, mi mamá no era cristiana. Mi mamá llegó ahí por su esposo, que estaba en ese entonces su novio, que estaba pasando por una situación difícil de salud, un familiar. Entonces fueron a la iglesia, donde ahora asistimos junto a mi familia. Claro. Entonces estábamos ahí y ahí mi mamá conoció al Señor. Después se separaron y ella siguió yendo a la iglesia. Entonces ahí dijo, no, mi mamá dijo, no, yo no me voy a ir de acá. Es aquí donde encontré la paz, gozo, amor de parte de Dios y con los hermanos y yo no me muevo de acá. Entonces, claro, ahí me empezó a llevar a mí y fue lindo. Bueno, después nosotros nos cambiamos de iglesia porque mi mamá después quedó embarazada nuevamente, y ahí nacieron mis dos hermanos menores y nos congregamos en una iglesia pentecostal relativamente cerca de la casa, ya por el tema del transporte, mi mamá con los embarazos, no Claro. podíamos tomar locomoción, transporte público para ir al otro lado de Santiago prácticamente para congregarnos, así que estuvimos también ahí un tiempo. Yo tenía como queda, como 11 más o menos, 11 años, 11 12 y ahí también estuvimos yendo a esa iglesia pentecostal, pero era lindo porque yo podía ver en el ejemplo de mi mamá cómo ella oraba, aunque a veces no me explicaba bien del todo, o tal vez yo no entendía, Mm. pero ahí podía ver la dedicación de mi mamá orando, de rodillas, entonces podía ver eso y me daba cuenta de que Dios realmente existe, pero yo no lo he vivenciado, yo no lo he vivido aún. Yo decía, ¿y cuándo lo voy a conocer más? Entonces No. ahí Satanás siempre te seduce con las amistades, con diferentes tipos de cosas. Claro que uno ahí está con el Señor, tiene conocimiento del Señor, pero como dije al principio, ahí hay una lucha Mm. espiritual, como la que dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que debo hacer, no lo hago. Miserable de mí, dice el apóstol. Y bueno, eso es algo parecido a lo que me pasaba a mí. Siempre yo tenía temor de Dios. Entonces, cuando hacíamos, no sé, cosas malas, yo trataba siempre de hacer como el menos daño posible. No sé si me entiende. Mis Sí, amigos sí, hacían claro. tonteras. Yo Bueno, que hacía uno piensa tonteras, que pero uno hasta va ahí a nomás. ser una buena persona y ya con eso ya te ganaste el Claro, cielo o es un favor para Dios, pues algo así. claro, claro, algo así. Entonces con esa idea fui creciendo, yendo a la iglesia. Nunca dejé de ir, pese a que varios compañeros de colegio, de escuela, ¿cierto? De la villa donde vivía, me decían, oye, ¿por qué vas a la iglesia? Y ya habían veces que yo me avergonzaba inclusive, y Sí, trataba de no decir dónde yo iba los domingos. Pero mis amigos ya más cercanos sabían que yo todos los domingos en la mañana iba a la iglesia, mis vecinos sabían que con mi mamá íbamos a la iglesia, entonces ya uno no podía ocultar eso y finalmente uno lo tomaba
de joven, ¿cierto? Lo tomaba como, ya vamos a la iglesia, como, no sé, como un trámite más, como una actividad más recreativa. Claro. Entonces, lentamente fui conociendo más del Señor. Entonces, claro, Ahí iba podía con tus ver hermanos, cómo, ¿cierto? O sea, todos iban a la iglesia. sí, ¿Cómo era la relación con tus hermanos? ¿Hablan de Dios? era, sí, sí, no, es buena, porque mis hermanos chicos eran chicos, entonces igual yo le enseñaba, hablábamos del Señor, pero la verdad no tanto, ¿Cómo porque más juega en yo, esa época, no? claro, claro, entonces éramos como más niños, más adolescentes. Entonces nunca fue como en mí el deseo, el anhelo de poder compartir o hablar de Jesús, porque yo no sabía tampoco. Yo lo miraba como una religión más, algo como vacío, pero sí con un conjunto de ideas que había que hacer, ¿cierto? Practicar, como la misma definición de religión, tratar de religar Dios con el ser humano. Entonces, en esa índole estaba yo viviendo en ese tiempo. Ah, ok. Y bueno, ahí dices que eso es más o menos hasta los 11 años. Yo sé que por lo menos la mayoría de cuando uno empieza la adolescencia, como que tú empiezas a mirar, a conocer pues más personas, ya eres más grande, quieres como pertenecer a cierto grupo o pertenecer a algo, ser parte de algo. Claro, ser como Ahí más, aprobado por los demás. sí, de ahí a, digamos, antes de conocer a tu esposa, ¿cómo fue toda esa parte? Me imagino que es donde tú dices, conocí ya a Jesús realmente. ¿Cómo fue toda esa etapa? Sí, bueno, fue de lindo, lindo y no tan lindo. Porque claro, yo iba creciendo y yo no crecí con mi papá. O sea, yo los fines de semana algunos fines de semana iba donde mi papá, porque él tenía Ujú. otra familia, tenía otros hijos. Entonces claro, yo decía, pucha, si veo a mis amigos que tienen a su papá, a su mamá, que salen a jugar a la pelota, y yo tenía ya, era mayorcito, tenía como 15 14 años, donde uno ya como entienda más o menos y se empieza a hacer como unas preguntas, Preguntas, sí. ¿cierto? Entonces mi pregunta era, ya, pero ¿por qué no estoy con mi papá? O estas cosas. Entonces yo le decía al Señor, así sin conocer bien a Jehová, ¿cierto? Yo le decía, Señor, pucha, eh, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? Me siento un poco solo, necesito un consejo de padre. Entonces yo le decía, me gustaría que tú fueras mi padre, ya que no tengo un padre presente físicamente, me gustaría que espiritualmente estuviese ahí Jesús conmigo. Entonces, eso fue como un punto también importante, porque yo lo dije quizás, no sé, en ese momento lo dije por decir, pero cuando iba creciendo me iba dando cuenta de que esa Él es un palabra, papá, claro, él claro, pues siempre está ahí, pero a veces uno no lo nota. claro, entonces ahí fui creciendo, fui entendiendo, fui teniendo recaídas, ¿cierto? Como todo joven en la adolescencia. Después recuerdo que iba a la iglesia, mostraba una careta, ¿cierto? Como de ya cristiano, como de bien, santito, pero llegaba a la casa y me comportaba mal con mis amigos, hacíamos cosas indebidas en la escuela, me comportaba de mala forma. Entonces yo me daba cuenta también de que estaba siendo hipócrita, de que no podía mostrar una careta de mí, de mi personalidad en la iglesia, que yo era como bien cohibido, hablaba poquito. Ujú. Y después con mis amigos, no sé, hacer cosas que no corresponden, ¿cierto? Como así también en la escuela, yo decía, oye, pero hay algo raro aquí. Entonces, lentamente fui entendiendo estos conceptos que yo ya tenía de antes, porque el Señor mismo nos escoge de antes. Entonces, eso es algo maravilloso, porque ahora que lo pienso, puedo ver la mano del Señor en todo aspecto de mi Diario. vida, desde que estaba chiquitito, adolescente, ¿cierto? Y fui creciendo hasta Claro. ahora. Pero claro, el encuentro personal que tuve, yo estaba pasando por esta nebulosa, como te comentaba y les comentaba, queridos hermanos, de que estaba ahí como haciendo las cosas bien, después hacía cosas malas, me mostraba de una forma y después me mostraba de otra.
Pero claro, recuerdo que, bueno, mi encuentro personal con el Señor es como bien, bien extraño. No sé si lo había escuchado alguna vez, lo dudo. Pero yo tenía una gatita que, que la quería muchísimo, era mi regalona. Yo la amaba, el Señor sabe que amaba mucho a esa gatita. Y, y bueno, resulta que dormía conmigo, era mi regalona. De repente me acuerdo que no recuerdo si fue Navidad, una cena navideña en familia. No sé si fue Navidad o Año Nuevo. Ujú. No recuerdo cuál de las dos festividades fue. Pero bueno, resulta que mi abuela le dio un pedazo de pollo a ella. Y ella ya había tenido dos embarazos, habían dado cría, ¿cierto? Entonces ya estaba como media viejita y le faltaban algunas muelas. Oh, pobrecito. Entonces, claro, mi abuela le dio un pedazo de pollo así grande y se lo comió y se lo tragó. Y como no lo masticó bien, se estaba ahogando. Ah, Y yo estaba ahí en la computadora y de repente veo a mi gatita que se tira al piso. Yo dije, ¿qué pasó, Charlotte? Y me acerco y veo y está como con los temblando. ojos cerrados, lo abría, lo cerraba y estaba como moviendo las patas, casi como convulsionando. Uy, yo me asusté. La tomé y fui a la casa atrás porque el lugar donde yo vivía antes era más o menos grande, entonces había una casa adelante y otra casa atrás. Entonces toda mi familia estábamos en la casa de atrás compartiendo y estaba yo solo en la casa adelante en la computadora. Y tomé a mi gatita y fui para atrás corriendo y les dije a toda mi familia que se está muriendo mi gata. Hoy yo trataba De de animarla. hacerla reaccionar, hacerle palanca, algo por el estilo, y no pasaba nada. Yo ya estaba llorando, obviamente. Claro. Eh, y después, y después viene mi familia, vienen mis primos, la empiezan a tomar, le empiezan a poner aceite en el hocico para que lo bote, le apretaban un poquito. Y yo en ese intertanto me fui a la pieza a llorar. Y cerré la puerta y me tiré al piso, me puse a llorar y tenía pozas. Estaba así tirado en el piso llorando y Sí. tenía pozas de lágrimas. Yo decía, Señor, ¿por qué mi gatita? Señor, por favor, mira, yo sé que esto es porque, porque yo estoy haciendo las cosas mal, por favor, te quiero pedir y me comprometo contigo a ser un cristiano de verdad, a ser un cristiano devoto. Lo único que te pido es que por favor salves a mi gatita y yo me comprometo contigo. Y cuando termino eso, mi primo o mi tío, no recuerdo, gritó, ya está bien, ya está bien. Y justo fue en el momento. Y Sí. ahí vinieron a abrir la puerta y claro, y me la pasaron a mi gatita y ya estaba bien. Entonces yo en ese momento no podía pensar en mi gatita, sino que en lo que había dicho ante el Señor. Y ahí sí le toca cumplir, cumplir. Claro, después yo dije, pucha, Señor, no era tan en No era serio, tan en pero serio. no, pero en ese momento yo dije, oh, este es mi encuentro personal porque el Señor me ha respondido, yo me comprometí con Él Claro. y Él cumplió. Ahora yo debo comprometerme con Él. Y dejé la mala junta, dejé de juntarme con amigos en la escuela también, que eran personas ahí que hacían daño, ¿cierto? Ujú. Y ahí yo empecé a leer la Biblia. Y cuando ya tomé la Biblia, me sentí con una espada así equipadísimo. Empecé a leer la Biblia y no podía dejar de leer la palabra y oraba y le daba gracias al Señor. Recuerdo que ahí también estaba ahí haciendo running, haciendo maratones. Sí. Entonces siempre también iba y cuando empezábamos las carreras yo me ponía a orar, a clamar y cuando iba corriendo, haciendo maratones, subiendo cerros, siempre también iba orando y conversando con el Señor. Entonces fue muy lindo eso porque me fui dando cuenta de que el Señor siempre estuvo ahí. Era yo que lo dejaba como de lado. Sí, a veces Pero, lo tenemos como pero lámpara al ladino y como cuando lo claro, necesitamos le pedimos y cuando no. totalmente como el genio de la lámpara, claro. Sí, y fue maravilloso porque, claro, el Señor me abrió los ojos, quitó esta venda, esta nebulosa en mis ojos y pude ver el lado espiritual de las cosas. Y pude ver las oraciones de mi mamá respondidas, Claro. pude ver también la mano del Señor en mi vida, en todos los aspectos.
Y de ahí no quiere decir que no tuve luchas, que no tuve problemas. Sí, Por el claro. contrario, muchas cosas se salieron de control, pero yo estaba tranquilo y confiaba en el Señor porque yo ¿A qué sé edad fue bien eso? en quién he creído. ¿A ¿Cómo? qué, a qué edad fue eso? Eso fue como a los 18, Como a los 17, 18. 18 años. Y el Señor utilizó Claro, tu gatita, mira. sí, sí, Sí. literal. Y de ahí le dio 2 años más de vida y después ya falleció. ¿De cuántos años falleció? De 23, ¿De 23? Yo, 23 años. yo asustada porque mi gata acabó de cumplir el 4 de noviembre, cumplió 13 años. Y yo, Oh, le queda harto. Es que mi gatita estaba viejita, viejita. Ya no tenía dientes, le damos papilla, ya con suerte caminaba, la tenemos que tomar en brazos, sí, pero vivió mucho tiempo. Bueno, esa gatita ya se la habían regalado a mi mamá ya grandecita, o sea, no como recién nacida. sí. Una gatita ahí bonita de raza, ¿cómo se llaman estos gatitos? Que tienen los ojitos celestes, que es una raza ¿Son como bien marcada. espelucaditos? Siameses, un Ah, siamés. ah, Esa es la raza de gatito del que era. la Pero, película. pero eso, pero eso, el señor ha sido súper bueno hasta ahora. Después tuve, A partir de ahí de que tú recibes al Señor y bueno, empiezas tu etapa pues de adulto, me imagino que a trabajar o a estudiar, ¿qué luchas enfrentaste que tú digas, mire, vi la mano de Dios en esto, o qué sano el Señor, o qué heridas traías que como que en ese momento cuando tu vida cambia, tú dices, aquí fue el Señor el que me hizo esto, sanó esto, restauró esto? sí, bueno, algo relacionado con mi papá, como te había comentado, nací como, o sea, tenía esa como carencia. Mm, Pero claro, cuando y tuve este encuentro personal con el Señor me abrazó de una manera maravillosa y suplió todas mis necesidades, todas mis carencias, todas las quizás como heridas que podía haber tenido desde chiquitito, quizás, desde adolescente, el Señor las borró y borró mi cuenta nueva. Entonces, eso es algo precioso, sí, porque claro. el Señor restaura el Señor cuando nos pasa de muerte a vida, literal, de oscuridad a luz admirable, y estando nosotros sucios, e inclusive creyendo que no estábamos tan sucios, no, por el contrario, estábamos llenos de pecado, Sí, llenos de pecado, y el Señor nos limpia de una forma maravillosa. Entonces, eso es algo precioso del que yo estoy agradecido hasta, bueno, hasta nuestros días y hasta para siempre con el Señor, porque no entiendo por qué el Señor me escogió. Lo que sí sé es de para qué, y es para poder compartir del Señor, para llevar las buenas nuevas y para vivir una vida conforme al corazón de Cristo, en constante adoración a nuestro Padre. Eso es algo maravilloso. sí, sí, claro, sí. ¿Y y tus amigos en esa época que te decían, que pensabas, pudiste compartirle en la universidad o en el trabajo, o simplemente te callabas o qué hacías ahí? No, no, al contrario, ya cuando tuve este encuentro con el Señor, empecé en tercero y cuarto medio. Yo tenía 10 tercero con 17 y 18, tercero y cuarto medio. Yo lo que hacía era llevar mi Biblia, obviamente, y me iba al tercer piso a leer la Biblia. Ahí la leía solito y de repente pasaban algunas personas, me quedaban mirando, se sentaban al lado mío y nos poníamos a leer la Biblia. Entonces fue bonito porque el Señor también me usó a mí, un joven imperfecto, pecador totalmente, pero en ese gesto de tomar la Biblia, leerla, a muchos jóvenes, a muchos niños les llamaba la atención y me preguntaban qué estaba leyendo, y ahí yo también les hablaba del Señor. A mis amigos también, algunos amigos lógicamente dejaron de hablarme, que en teoría nunca fueron amigos, siempre había un interés, pero claro, uno pierde, entre comillas, amistades
que está bien y es necesario. Es necesario poder desinfectarse de todas esas malas juntas, esas amistades. Y, y bueno, el Señor me ha usado grandemente para su gloria y bueno, yo siempre, a veces cuando converso con el Señor y recuerdo estos temas, yo le digo, Señor, me hubiese gustado, no sé, tener más de ti, estar lleno más de ti para ponerme en medio del colegio y compartir Claro, sí. con una Biblia y compartirle a todos, ¿cierto? Pero ahora hay que hacerlo. Sí, Ahora hay sí. que hacerlo. Este es el momento, pero el Señor en ese tiempo me usaba de otra forma. Entonces, eso es algo lindo. Yo les compartía, les hablaba del Señor. Y ahora es lindo, yo me gozo porque hay ex compañeros que ya estamos viejos, pero que hace poco han conocido, han recibido al Señor en su corazón. Entonces es lindo cuando me escriben y me dicen, oye Lucas, ¿te acuerdas que tú me hablabas de Jesús? Bueno, ahora hermano. Entonces eso llena el Dejaste la corazón. semilla, mira. Claro, porque Claro. mis ex compañeros, algunos, se acuerdan de mí. Inclusive hay algunos no cristianos con los cuales converso, yo les comparto del Señor obviamente, y siempre dicen, oye Lucas, siempre veía algo, tú eras tan distinto a los demás y eso era lo que me cautivaba. Entonces eso es algo lindo porque claro, ahí se puede ver no mis méritos, no quién soy yo, sino la Ujú. gracia del Señor, porque podían ver al Señor, su amor, su misericordia. Y eso es algo precioso y yo me gozo al respecto porque hay victoria en nuestro Padre. Claro, porque en ese entonces de pronto cuando tú compartías y se iban, tú decías, no, pues aquí no pasó nada, pero tú nunca sabes lo que el Espíritu Santo hace. O sea, Él nos manda a Claro. sembrar la semilla, otro llegará y regará Ujú, y el Señor se queda al crecimiento. Entonces claro. nunca es en vano lo que nosotros estamos haciendo y que el Señor lo pone en el Amén. porque de nosotros no nace nada, no nace buscarlo, no nace hacer el bien lo que tú decías, que empezamos inclinados para el mal. Pero el Señor, pues, la Claro. oración de siempre, ¿no? No nos dejes ni a izquierda ni a derecha, sino llévanos por el centro. Sí, Qué lindo como claro. el Señor trata en tu vida. Yo siempre digo, lo único que nosotros aportamos en la salvación es con el pecado. Nada más. Nosotros pusimos el pecado, el Señor hizo todo lo Los demás. limpios Y y todo. eso es algo precioso y me gozo en el Señor, querida. Qué bueno. Con todo eso que me cuentas, qué pena la pregunta, ya ahorita con tu papá la relación está bien, ya está, restauró el Señor todo eso. Puede que no sean las mejores No, noticias, pero no, seguirán. la verdad no está restaurada. Bueno, hubo un tiempo que sí, pero ahí tuvimos un problema más o menos grande, bueno, ni tan grande en realidad. Mi papá no es cristiano, entonces, no sé, muchas personas endiosan el dinero, Mm, ¿cierto? Su Dios es el dinero y pueden hacer sí, lo que sea. Como así también otras personas tienen otros vicios, etcétera, que se ciegan, ¿cierto? Pero, pero bueno, de momento no tenemos contacto, nada por el estilo ya desde hace años ya, 4 o 5 años ya que no, la verdad no sé nada de él. Yo sigo hablando y voy a visitar a mis tatas de parte de papá, que son los papás de mi papá, sí. pero no tengo contacto más allá de mis tatas sobre él. No, sí, lo único que podemos hacer es orar para que un día lo traiga. Mi papá está con nosotros, llevamos una relación muy buena, pero él tampoco es cristiano. Pero lo mismo, seguimos orando para que el Señor lo Amén. alcance, para que le dé un corazón de carne, le quite esa de piedra. Y pues algún día Amén, también. amén. Eso es lo único que de nuestra parte podemos hacer y que el Señor tenga Mm, misericordia. Y bueno, amén. ahora pasamos a tu etapa de que, ¿cómo conociste a tu esposa? Ya eres papá. Cuéntanos todo ese proceso. ¿En dónde conociste a tu Uh, esposa? ¿Qué fue lo más bueno, lindo? esta es la parte que me gusta. Porque claro, el Señor te usaba obviamente, pero le doy gracias al Señor porque cada día uno lo conoce más. Entonces, cuando uno tiene más conocimiento, más motivos para agradecer a nuestro Padre tiene.
Claro. Entonces puedo ver la mano del Señor en todo. Y eso es algo precioso. Bueno, yo recuerdo que estaba ahí tranquilito por las redes sociales, por Instagram, y de repente me llegó un mensaje, una notificación. Ahí estaba mi esposita, mi futura esposa. Claro, y nos pusimos a conversar. Es lindo porque claro, cuando digo que nos conocimos por redes sociales, uno dice, pero esto no es como Inder. tan normal, ¿cierto? Pero cuando yo les digo, pero ella es de otro país, entonces ahí abren el ojo y dicen, pero ¿cómo? Pero bueno, eso es algo lindo, porque claro, yo estaba ya enfocado en el Señor, en buscar de Él. Yo le decía, Señor, mira, me gustaría tener una esposa, me gustaría tener una novia, pero en tu tiempo. Y en mi mente le decía, pero ojalá que tu tiempo no se demore tanto, Señor. Sí, claro. Claro, entonces ahí estaba confiando en el Señor y bueno, ahí nos hicimos amigos por Instagram. Ella es de Venezuela. Entonces por Instagram nos pusimos a conversábamos literalmente todos los días. Pero Todos yo los días estaba ahí en ahí Chile, ¿sí? No, ella es de Cada uno Venezuela. en su país. Ok. Sí, cada uno en su país. Ok. Cada uno en su país. Cuéntame más. Entonces estábamos. ¿Qué? Cuéntame más. Sí. Bueno, resulta que estábamos ahí conversábamos a cada rato, en todo tiempo. Nos mandábamos fotos de lo que yo hacía, de lo que ella hacía también, allá en su trabajo, en la bomba, ¿cierto? Su familia administran estos de bomba, donde el ¿Estación? o sea, claro, una estación, claro. Entonces ahí también ella me mandaba fotos, compartíamos, conversábamos, ella también cristiana, su familia es cristiana, Buenísimo. igual yo, entonces hablamos harto del Señor, de nuestras vidas, de lo que nos gustaría hacer. Y claro, nos fue pasando los meses, el tiempo, y me fue gustando porque ella ya de físico, su físico es muy linda ella, ¿ya? Pero la empecé a querer, la empecé a amar, no por el físico, y suena como un poco cliché, pero que es verdad, Sí. como que el espíritu de ella ella es tan linda, es tan preciosa, y cómo se refería a mí, cómo conversábamos, me fui enamorando de ella y de una forma muy, muy bonita, y a ella le pasó lo mismo. Entonces, nosotros nos pusimos a conversar y decíamos, al principio le decíamos como de broma, ya, ¿por qué no te vienes tú? No, vente tú para acá, ¿no? Claro, entonces de repente empezó a pasar los días y esas ideas ya empezaron a tomar más fuerza. Más en serio. Entonces, claro, entonces de repente veo que Catherine, mi esposa, empieza a hacer ya como los trámites de la visa. Y yo estaba, y ahí, bueno, a todo esto, cuando empezamos a pensar de esa forma, estaba su familia, estaba su mamá, y estaba mi mamá también, estábamos todos orando por esto. Bueno. Siempre decíamos, si es del Señor, esto va a llegar a buen puerto. Si no, el Señor va a dividir y chao. Cada uno ahí en su país y listo, se acabó. Pero podíamos ver la mano del Señor, que en todo tiempo el Señor estaba con nosotros. En Venezuela están pasando por una situación muy complicada desde el 2016, donde ya todos tristemente se va como hacia abajo, decayendo cada vez más en el tema de la documentación, los trámites, la visa, ir al extranjero. Claro, es todo un tema súper complicado, de mucho tiempo. No es como acá, no sé, por ejemplo, acá en Chile tú puedes ir a un registro civil, tienes, no sé, puedes sacarte un seguro de inmediato, o puedes, no sé, pedir un papel, te lo timbran con impuestos de estampilla y tú puedes ir a otro país de inmediato. No, allá y esto se puede hacer como un día. Allá en Venezuela son mínimo 6 meses, un año y medio. Hasta 2 años te puedes demorar haciendo cualquier trámite. Claro, exacto. Sí. Y podíamos ver la mano del Señor ahí porque claro, los trámites que ella hacía ya se demoraban, ¿cuánto? 2 semanas. Wow. Después, 1 mes, 2 meses. Y cuando ya tenían como todos los papeles listos, porque mi esposa era de la isla de Margarita, entonces
tenía que ir a tierra firme más encima, entonces tenía que agarrar el ferry Ya. y tenía que ir a tierra firme a hacer los trámites, entonces era un tema bastante complicado y muchas veces nos frustrábamos, ella, yo también, nos poníamos tristes porque eran tantas cosas y lo veíamos casi como imposible, pero también ahí estábamos orando, nos poníamos a Es orar. descansar en el Señor, claro. Claro, descansar en el Señor, pero claro, al momento de, no sé, po, de aquí en Chile decimos al momento de los que hubo, cuando las cosas están pasando, como que uno de repente Fácil tiende decirlo, pero ahí, vivirlo es... claro, claro, exacto, y cuando uno veía que ya los días iban pasando y que la visa se iba a vencer, los papeles, entonces claro, si pasaba una semana más, unos días más, ya había que hacer todo el trámite de nuevo y ahí, no Sí, sé, claro, porque más se tiempo vence aún. todo. Claro, entonces ya estábamos ahí como justito, en el límite de los tiempos, de los plazos, y después ya tenía todo listo. Y estábamos ahí con gozo en nuestro corazón. Y claro, de repente había que poner casi como 600, 700 mil pesos, dólares, perdón. Ok. Y claro, y lo necesitábamos para, no sé, por ejemplo, para el día de mañana, y no los teníamos. No, claro. Entonces decían, hoy ahora, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Y justo se estaba pasando por una crisis familiar, entonces no había mucho dinero de dónde buscar. Coger claro. Claro, resulta que la mamá de mi esposa tiene una farmacia allá en Venezuela. Y en ese tiempo no la estaba usando, pero sí tenía la estructura, como el edificio, todo bien. Y unas personas del Medio Oriente Ujú. se lo querían arrendar. Entonces ya le dieron la primera parte del arriendo. Y era justo el monto que necesitaba Necesitaba. Catherine para el vuelo. Sí. Entonces fue algo todo preciso y justo en ese día se fue dando todo. Y bueno, resulta que después esas personas nunca más volvieron, desaparecieron. No la arrendaron, no le arrendaron la farmacia, no tuvieron más contacto y fue como de momento. Y la plata, Ok, y después se las mandó para... Dos ángeles claro, que vinieron. claro, entonces también conversábamos sobre eso, decíamos, oh, el Señor hace todo perfecto. Y bueno, ya no faltaba nada. Y faltaba un solo día. Si Catherine se hubiese demorado un día más, no hubiese salido todo y hubiese tenido que hacer la renovación de Contrato, todos los proceso. documentos. Mm. Claro, y cuando le pusieron la estampilla, ¿cierto? Le dijeron, un día más y no entras. No, Uy, no, si fue un tema así, estábamos todos, yo estaba así mordiéndome las uñas en todo esto, y uno descansando en el Señor, confiando, pero también nervioso, un poco obvio, angustiante, es humano, sí, claro. claro, y de repente ya tomó el avión, ¿Cuánto llegó tardó a Chile. ese proceso entre papeles y la espera y todo eso, más o menos? Uy, eh, ¿Un año no por ahí? sé, no, menos, como 4 meses, Ah, bueno. 4 meses, un poco menos, y normalmente unos mínimos son 6 meses, un año, más o menos. Pero claro, se Qué demoró bien. muy poquito. Sí, Sí, y es algo de loco. Esto es solamente obra del Señor. Y claro, cada vez que nos pasaban cosas difíciles o impedimentos, podíamos ver la mano del Señor ahí haciéndonos sobrepasar esto y podíamos decir, oh, esto es una señal más de que esto es del Señor, claro. decíamos ahí con Catherine. Y claro, cuando ya tomó el avión, dejamos de hablar obviamente porque iban en el viaje y cuando llegó, ella llegó sola y acá no tiene familia, o sea, tiene un primo, pero está en otra región y no es como un primo lejano. Sí. Nunca se han visto nada por el estilo. Ella llegó sola acá, a Chile. Pero entonces no Y llegaban contigo, o sea, no llegaban ya directo, no sé, a casarse, sino ella venía solo a mudarse de país y a conocerte, ¿sí? sí, no, o sea, lo que nosotros queríamos era casarnos, lógicamente. Ok. Entonces ella llegó allá a la casa de mi mamá, con nosotros, con mis hermanos, con mi familia. Entonces ahí nosotros la acogimos y fue lindo, claro, cuando ya la vi llegar ahí con sus bolsos en el aeropuerto y la vi, yo dije, oh, Señor, todo esto es para mí. Claro, Gracias, Señor. claro, porque es difícil, yo pienso más para uno como mujer que, o sea, Sí, po, conocer una persona por internet, por redes sociales, que te puede mostrar cualquier cosa, y aparte tal cual. irse para otro país, que, o sea, que todo salga, o sea,
el Señor ya las tenía el uno para el otro porque es Hay difícil. que tener harta fe para hacerlo y ser Sí, muy valiente. Y eso es lo que siempre claro. le digo a mi esposa, que ella siempre fue muy valiente. Al Señor le Porque ¿qué dio hubiese paz, porque pasado? si no, yo no sé Claro, qué pasó. ¿qué hubiese pasado si, no sé, yo hubiese sido un loco o algo que, no sé, Hay tantas que le cosas que, engaña? claro, Ella llega y queda sola, literalmente sola en el aeropuerto. sí, Entonces, loco. ella tuvo mucha fe en el Señor. Sí, claro. Y eso es muy lindo, eso se valora demasiado. Es una guerrera muy valiente, muy valiente. Yo Le doy creo que todo gracias al Señor depende de eso, la relación que tú tengas con el Señor, mm, de que, no sé, me imagino que el Señor le confirmó en algún momento, tú sintió paz en su corazón, mm, porque lo que yo te sí, digo, o sea, normalmente uno como mujer le da mucho miedo, o sea, tienes que tener eso, una claro, relación muy fuerte con el Señor para dar ese paso. sí, claro, pero como te decía, cada vez el Señor nos iba confirmando más que esto era de Él. Claro, Entonces nosotros ya estamos listos ya. Nosotros confiando nomás, Señora, haga usted lo que estime conveniente. Nosotros, aquí estamos nosotros, haga usted lo que quiera. somos lo Y eso posible sobre lo fue, imposible. así es, amén, totalmente. Fue Claro. algo precioso. Y bueno, llegamos, estuvimos un par de meses ya, después nos casamos el 2021, el 25 de junio. Sí. Yo estoy de cumpleaños el 28 de junio. Entonces ahí nos ¿Cumples casamos años o ya, ya. cumples o aniversario? ¿Cómo? ¿Cumples años o aniversario? Nosotros cumplimos el 28 de, o sea, el 28 de junio es mi cumpleaños y el Ah, aniversario es el 25 de junio. ah, Sí, nosotros son nos 4 casamos en el añitos. 2021, Sí. claro. Entonces llevamos ahí harto, harto tiempo, o sea, el tiempo pasa volando, el tiempo pasa volando y bueno, ya hace poquito ya el Señor nos dio este privilegio de poder tener una princesita, una hijita chiquitita, ahí es muy bonita. Y bueno, le doy las gracias al Señor porque esto es obra y si hoy día estamos acá es porque el Señor así le ha placido. Y el Señor es todopoderoso y me gozo en el Señor porque Él es muy bueno. Él es lo más hermoso que me ha pasado en la vida y yo creo que a cualquier cristiano te va a decir eso. ¿Qué es lo más hermoso que te ha pasado en la vida? Ser hijo de Dios. Conocer al Señor. Conocer a Cristo es lo máximo. Sí, Realmente sí, de demasiada bendición. eso es lo máximo. Sí, yo no era cristiana y conocí al Señor acá y siempre pensé, si el propósito era nomás conocerlo a Él, o sea, llegar acá y conocerlo a Él, ya, el propósito de mi vida se cumplió porque es lo mejor que me ha pasado en la vida. Mm, Y amén. bueno, Lucas, ya contando ya aparte, ya como para terminar, esa parte de matrimonio, ¿cómo ha sido estos 4 años? ¿Qué alegrías, qué dificultades han enfrentado antes y ahorita con el bebé? Me dices que llevas un mes con bebé, ¿sí? Y bueno, han sido altos y bajos, como ¿Tienes sueño? en todo. ¿Cómo? ¿Tienes sueño? Un Sí, mes con este bebé. literalmente. Mucho sueño. Realmente nos decían de que antes de que naciera la bebé, la Aurora, me decían mis amigos, mis compañeros de trabajo, duerme harto, aprovecha de dormir. Y decían, no, Ya, si no, si no. Pero claro, ahora digo, oh, necesito dormir. Y no podemos porque la bebé se despierta, llora, quiere comida, hay que cada dos sacarle horas los y media. chanchitos, Ya, todo un tema. Pero es lindo, es una verdadera bendición del Señor. Y bueno, en el aspecto matrimonial hemos tenido altos y bajos, como en toda relación, no porque un matrimonio es cristiano, quiere decir que no vamos a tener problemas, que va a ser todo color de rosas. Muchas personas no cristianas idealizan los matrimonios idealizan un cristianos, montón. Sí. ¿no? Como que tienen que ser perfectos, pero no, por el contrario, hay dificultades de todo tipo, diferentes tipos de apellidos. Pero lo importante es que el Señor está al medio. Sí, Lo claro. importante es que un cordón de tres dobleces, ¿cierto? No se rompe. Ujú. Entonces, claro, cuando nosotros nos apartamos del Señor,
allí estamos en peligro. Y le damos gracias, le doy gracias al Señor porque en este matrimonio el Señor ha tratado mi corazón, mi carácter. Mi esposa y yo somos bien distintos. Yo soy muy, muy chistoso, tiro harto la talla, soy bien hiperactivo. Mi esposita es seria, calmada, ordenada, y yo soy literalmente todo lo contrario. Entonces ahí hemos tenido hartos desencuentros, pero finalmente ahí uno tiene que ir por amor al otro, a moldar lentamente su carácter, cambiar, orar, para que ahí podamos tener un matrimonio cada día mejor. Y eso es ¿Quién lindo. busca a quién en las peleas? ¿Quién es el que busca al otro? Pucha, no lo puedo decir porque... Ok. Haz señas, hazme. Ok. Got it. Ay, no, pero qué lindo. Pero bien. ¿Cómo? Pero igual han podido solucionar sus conflictos. Sí. Ella es una muy buena mujer, tú eres un muy buen hombre. ¿Ceden fácilmente? Ok, claro. ¿Cómo, perdón? ¿Ceden fácilmente o hay uno que no cede tanto? Tenemos carácter duros igual, medios complicados. Entonces de repente cuando tenemos desencuentros tratamos de solucionar, pero después no como que quedamos enemistados, después ya nos abrazamos. Me acuerdo que en la iglesia donde me congrego hicieron unas conferencias de matrimonios y un expositor dijo: en un matrimonio no puede existir las palabras nunca o siempre. Claro, en las discusiones es como siempre tú, o siempre te he dicho que esto no se hace, o tú nunca haces esto. Tal cual. Entonces, eso, cuando nosotros aprendimos eso, decíamos, pucha, tú a veces haces. A veces, sí, ya que cambiamos las palabras. Claro. No, pero es lindo el matrimonio, es lindo, y aparte estar ahí con la mujer que el Señor te ha puesto. O sea, las personas del mundo pueden, no sé, quizás muy fuerte lo que voy a decir, pero un hombre o una mujer que son del mundo pueden cambiar de pololos, de novios, de andantes, etcétera, cuantas veces quieran. Un cristiano no puede hacer eso, porque uno se compromete con tu esposa, sí, obvio, pero primero el compromiso es con el Señor. Sí, claro. Entonces, si uno hace algo incorrecto, uno se las tiene que ver con el Señor. Claro. Y eso es algo muy, muy peligroso. Y no se trata de andar con miedo, pero sí ser disciplinado, entendiendo de que Dios une propósitos. Claro. Y eso es algo muy lindo. Es el temor del Señor. ¿Tú qué le dirías a los esposos y a las esposas? ¿Qué consejo le darías tú en estos 4 años que tú has vivido? Como que hagan o no hagan, o cuidado con esto, sean más fuertes en esto, para que las familias sean más fuertes. Sí, bueno, algo que el Señor ha estado tratando en mi vida, en mi corazón, es, como dice su palabra, los hombres somos los sacerdotes del hogar. Y eso es muy fácil decirlo, pero al momento de la práctica no es tan fácil. Porque claro, uno tiene que primero someterse al Señor y entender que uno es el hombre del hogar. Y no se trata de nada así como de machista o algo por el estilo, no. Se trata de amar a la mujer como un vaso frágil. Ayudar en todo lo que ella requiera y así poder ser uno. Pero como uno sacerdote del hogar, tiene que estar ahí con la palabra del Señor. Constantemente, orando. Ser el iniciador, el motivador de tu familia, de la esposa y también ahora de la hijita. Y eso es algo importantísimo. Entonces, como consejo le diría a los hombres, realicen, practiquen y ejerzan el sacerdocio en el hogar, porque eso es lo más importante de todo en los hombres. Y bueno, la mujer, también algún consejo que le puedo dar a la mujer,
De parte de los hombres Sométase. que quieren que eso, que las mujeres seamos para ustedes. Claro, y ese es el consejo también que le puedo dar a las mujeres, que se puedan someter. No como lucha de sexo, de género, no, en amor, Ujú. porque somos el uno para el otro. Nos complementamos de una forma maravillosa porque el Señor nos hizo así. Tenemos diferentes características de formas mentales, cerebrales, como así también de forma física. El hombre de por sí tiene más masa muscular, tiene más músculo, ejerce más fuerza, y la mujer tiene otros aspectos que sobrepasan su totalidad al hombre. Algo que vivimos con mi esposo últimamente fue cuando ella dio a luz. Sí, claro. Las contracciones que le daba, yo decía, pucha amor, me gustaría yo pasar por ese dolor. Y después lo pensaba, decía, no, amor, sabes que no, No me no, gustaría. gracias. Pero claro, tal vez las mujeres son más resistentes, soportan más lo relacionado con el dolor físico, quizás en algunos aspectos, El etcétera. Señor Pero nos esto es, diseña distintos, claro, es el diseño de Dios. claro, exacto, esa es la clave, es el diseño de Dios. Dios nos hizo de forma perfecta. Nosotros muchas veces miramos para un lado, miramos para el otro, tratamos de creernos superiores, o que las mujeres tratan de sobrepasar al hombre, o cuando hay luchas de dinero, quién gana más, el que gana más tiene más derechos sobre el otro. No se trata de eso, es el diseño de Dios. Y hay que dejar que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Y eso es algo lindo. Total. Y para tu hijita, le dices a tu hijita un día que cómo oras por ella, qué quieres para ella, qué quieres de ella. Quiero que mi hijita, mi hija, conozca más al Señor y sea más apasionada y lo ame más que yo a mi Señor. Quiero que ella sea más cristiana que yo, 3000 veces más cristiana que yo, que dé su vida si es necesario por el Evangelio. No, qué bueno. Y ustedes van a ser el ejemplo. Creo que el Señor los Sí. siga capacitando y darles sabiduría. Siempre, todos los días pida sabiduría porque el Señor Amén. la da en abundancia. Y Amén. yo tengo una niña de 8 años y es lo mejor que nos ha pasado. El Señor nos enseña bastante con ella. A veces ella dice cosas que uno dice, uy, sí, Señor, yo debería hacer, Sí, yo debería hacer eso. Entonces, verdad. que el Señor le siga dando, que continúes. Háblanos a lo último ya para terminar sobre el ministerio, cómo el Señor te llamó. Tú tienes un canal, un ministerio que el Señor te entregó. ¿Cómo fue? Sí. Bueno, es lindo cómo se gestó. Bueno, yo al principio, cuando era más niño, era bien retraído. Después con el tiempo, con los años, le fui pidiendo al Señor que me diera estas ganas de poder hablar, compartir. Y claro, con el tiempo, cuando fui conociendo más del Señor y fui entendiendo el Evangelio, yo decía, ¿cómo hay cristianos que no comparten de esta verdad tan grande con el mundo entero? Yo me ponía a ver videos, no sé si tú conoces el ministerio Living Waters, Aguas Sí, Vivientes, yo de empecé Kirk con Cameron, Ray Comfort. ya lo confesé. Claro, entonces yo estaba viendo ahí como una maratón en YouTube. De Y en una de evangelismo. esas estaba, claro, exacto, de Me gusta más evangelismo. el evangelismo, claro. Sí. Bueno, entonces estaba Ray Comfort hablando, ¿cierto? Compartía y él decía, daba una estadística súper heavy. Decía, 10 de 10 personas mueren. Nadie está hablando de esto. Ujú. Y claro, eso llegó a mi corazón porque yo dije, 10 de 10 personas mueren, o sea, mis familiares. A ver, ¿qué edad tienen mis tíos? 40, 50 años. En unos 40, 50 años más quizás ya van a estar muertos. ¿Y su alma dónde habrá ido? Hay dos caminos, Sí, solamente hay dos caminos. Por más que una persona que no cree en Dios diga, no hay dos caminos. Bueno, no porque él diga algo significa o va a contradecir la Biblia, claro, sí. ¿cierto? Claro. Efectivamente, estos son los dos caminos, muerte o vida, salvación o perdición. Cuando yo entendí ese concepto, esa idea tan heavy, de una forma tan fehaciente, yo dije, no, tengo que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Bueno, primero me creé mi canal de YouTube, Defensor del Evangelio, porque estaba viendo hartos videos
relacionados con que había personas que estaban pervirtiendo el evangelio. Habían predicadores, personas pseudos pastores que tomaban el evangelio, lo partían en diferentes pedacitos y te hablaban del amor y te hablaban del dinero y le daban más énfasis en la adoración, en la música, y no se centraban en la justa justicia de Dios, en la ira venidera, en el juicio, en el arrepentimiento de nuestros pecados, el entender que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que de forma inherente el ser humano necesita un Salvador. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Compartir, no, que Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, repite estas palabras y sé salvo. Entonces, eso me choqueaba. Entonces yo dije, ya, Señor, tengo que hacer algo, tengo que exponer esto. Entonces me hice ahí el canal de YouTube Defensor del Evangelio y ahí empecé a subir algunos devocionales, algunos videos, y de ahí en adelante el Señor fue usando, bueno, hubo un momento donde ya dejaba de subir videos porque estaba metido como en otra onda del evangelismo. Me acuerdo que yo con un amigo, bueno, primero partía solito, salía a las calles acá en Santiago a evangelizar. Me iba a los metros, a las estaciones de metro más transitadas, que se llenaban en las horas punta. Yo me subía arriba de un piso con la Biblia en la mano y me ponía ahí a compartir, a hablar del Señor. Podría estar una hora compartiendo las experiencias. Salía, fluía. Claro, es algo maravilloso ahí ver cómo Dios me usaba, este pecador, para la gloria de Dios, y vi milagros, vi cosas maravillosas. También tenía que salir arrancando porque me perseguían, me querían pegar. No, corre. Claro, exacto. Entonces, podía ver ahí la mano del Señor protegiéndome, cuidándome. Yo decía, Señor, me gustaría tener un Silas, me gustaría tener un Pablo para salir, y me puse a orar, y justo por redes sociales me escribió otro joven, así de la nada, que también estaba orando también, porque él también tenía ganas de salir a evangelizar y no tenía con quién hacerlo. Entonces, bueno, nos pusimos a conversar, nos hicimos amigos y empezamos también ahí a evangelizar juntos. Entonces yo me subía arriba del piso y él entregaba tratados y compartía con los hermanos, y yo compartía ahí el mensaje. Y eso ha sido muy, muy lindo. Estuve ahí, después volví nuevamente a YouTube a compartir más videos de lo que el Señor me mostraba, de lo que yo iba aprendiendo en su palabra. Y eso es algo muy lindo. Bueno, después ya gracias al Señor pude entrar a trabajar a una radio cristiana acá en Chile. Sí, en la radio más grande se llama Radio Armonía. Es la radio más grande del país, cristiana. Entonces yo participo, yo soy locutor y también me encargo de la programación, de las pautas, de los bloques, la música, etc. ¿Tienes algún espacio? O sea, ¿haces algún tipo de reflexión? O sea, ¿en qué momento si me conecto, por ejemplo, en qué momento? De 4 a 5 de la tarde tenemos un programa con una hermana. Entonces ahí compartimos del Señor. Hay muchos hermanos que mandan sus mensajes, audios, por WhatsApp, mensajes escritos. Es muy lindo porque lo que prima ahí es la interacción, y muchos hermanos, 15, 20 hermanos comentan, mandan fotos, compartimos, oramos, escuchamos también devocionales. Es un tiempo muy maravilloso y que le doy gracias al Señor por eso, porque yo siempre oraba por aquello. Yo empecé a estudiar, bueno, yo soy locutor y conductor de radio y televisión. Esa es una carrera acá que se imparte de comunicaciones en Chile. Yo lo estudié también. Y bueno, siempre cuando empecé a estudiar, yo dije, Señor, mira, quiero ser bien sincero contigo. Yo voy a empezar esta carrera a estudiar y cuando la termine, quiero trabajar y quiero servirte en Radio Armonía. Yo era bien directo con el Señor. Sí. Yo le decía, Señor, yo quiero servirte en Radio Armonía, porque claro, es como la radio más grande cristiana acá en Chile, entonces todo el mundo la conoce, cristiano y no cristiano. Entonces yo decía, esta es una buena herramienta, maravillosa, gigante, para compartir el Evangelio y hablar de ti. Entonces yo le dije eso al Señor. Yo sabía, aunque lo veía muy difícil, hay que ser realista, muy difícil, porque muchos cristianos, yo creo, que les gustaría servir en Radio Armonía,
Entonces yo decía, Señor, pero yo tenía esta convicción tan grande en mi corazón que el Señor la había puesto, porque yo no lo hacía por tratar de yo ser famoso o ser popular. Yo cuando me hacía una introspección de mi vida, de mi corazón, yo decía, Señor, lo que yo quiero es poder servirte a ti para tu gloria, donde quiero que tú te exaltes y yo mengüe. Sí, claro. Entonces yo sabía que el Señor me iba a hacer un milagro. Bueno, pasaron los 3 años y medio, terminé mis estudios, tenía que hacer la práctica profesional, que duraba 6 meses. No sé si las conoces, como para ir a practicar en el campo. Bueno, sí, claro. Práctica, sí. Sí, una práctica. Sí. Claro, entonces te dan cierto tiempo en el instituto, en los estudios, para que tú puedas conseguir una práctica. Y si no la consigues, tienes que esperar el próximo año para volver a buscar una. Para graduarte. Claro, exacto, para graduarme. Porque ahí después te hacen los exámenes, defiendes el título, etc. Bueno, el punto es que ya mis compañeros ya estaban practicando, ya estaban ahí, algunos ya estaban terminando su práctica laboral, y yo todavía nada. Entonces yo estaba ya medio angustiado porque faltaban cerca de 2 semanas ya para que termine el plazo de encontrar una práctica en una radio, en algún medio de comunicación. Y yo decía, Señor, por favor, ayúdame. Ya que sea. Claro. Y me acuerdo que yo de antes, cuando me faltaban, no sé, 6 meses para terminar mis estudios, yo les mandé un correo a los hermanos de la radio, mostrando mi interés de querer participar, porque yo les decía, en 6 meses más me voy a graduar, me gustaría hacer la práctica en su radio, y no me respondieron. No importa. Pero ahí le mostré mi anhelo, lo que había en mi corazón. Claro. Bueno, después resulta, esto es súper maravilloso. Aquí puede ver también la mano del Señor. Porque claro, ya faltaba muy poco tiempo, faltaban 2 semanas, después faltaba 1 semana, y yo ya estaba desesperado. Sí, tengo que admitirlo, uno es humano, se desespera por más que uno diga, Señor, confío en ti, pero al ver que mis compañeros ya la terminaban. Entonces uno veía a tus compañeros que ya estaban graduándose, ya estaban terminando la práctica, y yo todavía ni siquiera la empezaba. Yo decía, Señor, por favor. Recuerdo que una madrugada me fui a acostar una noche, estuve hasta las 4:30 de la noche, de la madrugada, llorando, orando y clamando al Señor. Yo decía, Señor, por favor, te ruego, haz un milagro, haz que me llamen. Al día siguiente, o sea, en ese mismo día, pero en la mañana, me llaman por teléfono, número desconocido. Gracias. Yo tomé el teléfono, yo dije, Señor, ¿será? ¿Será? Y contesté, y era número equivocado, pero no importa, porque no. ¿Qué pasó? Y eran efectivamente una hermana de administración de la radio. Me dice, hermano Lucas, hemos visto su currículum, hemos visto que usted tiene las aptitudes para hacer también su práctica profesional, y nos gustaría que fuese a tener una entrevista con el jefe el día lunes a primera hora. Yo le dije, súper bien, sí, muchas gracias, voy a estar ahí. Yo trataba de comportarme ahí hablando seriamente, sin trabarme. Y después cortamos, y yo me puse a saltar, así a agradecer, Señor. Esto es porque yo justo en esa misma noche había orado y clamado. Entonces es precioso cuando uno, claro, respuesta instantánea, y fue el Señor, esa es su mano poderosa. Y bueno, resulta que después llegué ahí, hice mi práctica de los 6 meses, y después llegó mi jefe y me dijo, me gustaría que siguieras trabajando con nosotros. Wow. Y ahí me hicieron un contrato, y sigo trabajando, ya llevo 6 años ya llevo en la radio, sirviendo al Señor. Qué interesante, voy a escucharte. Y de hecho, yo siempre tenía la idea de poder compartir, de poder ser locutor, pero claro, yo era nuevecito, entonces no te pueden poner a locutar de inmediato, a tener un programa propio. No, pues entonces yo partí por siendo radio control, después programar, editando cuñas, pausas, etc. Y claro, pasaron los años, yo nunca le dije a mi jefe, ¿sabe qué? Me gustaría hacer esto. No, porque igual sentía que podía ser como muy, como querer figurar.
Sí, No sé si me entienden. Entonces yo siempre estaba calladito. Y recuerdo que un día mi jefe me llama a su oficina y me dice, oye hermano Luca, hemos visto que tú has trabajado bien, sirves, me gustaría, estoy pensando en hacer un programa de historia del cristianismo, pero que tú seas el conductor. Y ahí partió y dije, oh, pues, gracias Señor. Sí. Le claro, dije, esta es mi oportunidad, esto es para mi Señor. Y de ahí hicimos un claro. programa también que duró 2 temporadas, hartos programas donde compartía con diferentes hermanos, pastores, profesores de historia cristiana, sobre la historia de la iglesia cristiana y de los primeros cristianos, la historia del cristianismo, más que nada. Ujú. ¿Eso Entonces, está ese fue grabado? como el... Sí, 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 están Ya no los lo puedes. videos, todo en YouTube, ahí están Ujú. todos los capítulos. Me pasas el Y dato. ya, pues, sí. Súper. Y de Sí. ahí, bueno, el Señor ya me empezó a mover, a usar ahí, empezaba a salir de a poquito mis voces en la radio. Ah, Y yo siempre en mi corazón decía gracias, Señor, porque esto es obra tuya. porque tú Y ahora quieres. que tengo claro, y ahora que estoy en el programa y puedo ver el pasado, lo único que puedo hacer es rendirme, tirarme de rodillas, levantar la mano y decir gracias, Señor, porque esto no es por mis méritos, no es por mis estudios, esto es por tu gracia, por tu amor y por tu fidelidad, porque el Señor es fiel. Si uno es fiel con el Señor es fiel. Sí, El Señor responde, el Señor te usa para sí. su gloria. Solo Y necesito eso un es algo corazón dispuesto y ya el resto totalmente. te capacita. Sí, Total. hay un pastor que ya está con el Señor, Chuck Smith, Ujú. que es de la iglesia Capillas Calvario, Calvary Chapel, ese ministerio. Pero, y él decía, Dios no llama a los capacitados, Dios capacita a los llamados. Y esa es una verdad que realmente la he podido vivir en mi vida y que la vivo y que la voy a seguir viviendo para la gloria de mi amado Señor. Qué bueno, no, increíble, increíble como Sí, que por eso me gustan las historias desde su niñez y todo, cómo el Señor trabaja en sí, cada etapa, con cada detalle, cómo uno tiene alegrías, desaciertos, subidas, bajadas, pero el sí. Señor siempre está ahí en cualquier momento Amén, de la vida. Ay, muchísimas amén. gracias, Lucas, no te quito más tiempo, ya, sí, déjanos una despedida. Un mensaje para las familias, para que sigan, tú sabes que la familia está en peligro el día de hoy y pues a eso Sí, se dedica mi ministerio, pues a ayudar a la gente a que tenga sus familias fuertes y que confíen en el mm, Señor. amén. Sí, para un mensaje que les podría compartir a las familias, a los padres, a las madres. Lo más importante es la comunión con el Señor. Si nosotros no tenemos una comunión con el Señor, o si dejamos de lado al Señor, inclusive en nuestro matrimonio, eso es red flag, eso es peligro. Satanás se mete por ahí. Así que siempre, siempre, siempre estar orando, conversando juntos. La conversación con tu esposa, con tu esposo, es fundamental e indispensable, porque así uno se ahorra los malos entendidos, etcétera, y uno está tan cerca de poder terminar una discusión simplemente pidiendo perdón, inclusive si uno no tiene la culpa. Ujú. ¿Sabe qué, amor? Perdóname. Yo sé que tal vez actué de esta forma, o levanté la voz de esta forma, o reaccioné así, que no debía hacerlo. Perdóname. Pero esa humildad te la da la relación con el Señor. Sí, O total. si no, son simplemente piedras que resuenan en un tarro. Eso no es la gloria del Señor, eso no es la gracia. Eso es simplemente dos personas carnales viviendo una vida junta, Mm, bajo un simple escrito de matrimonio. total. Pero el cristianismo, la familia cristiana, el matrimonio es lo más hermoso y es el culmine, es el clímax La de base. una vida cristiana piadosa. Ujú. Entonces yo me gozo por eso y lo más importante, buscar del Señor, tener un encuentro. Por cierto, estar en familia, con tus hijos, teniendo tiempo de estudio de la palabra en familia, pero también en la intimidad cada uno personal. Porque Dios se revela al mundo de dos formas.
de la forma visible, pero también de una forma íntima. Ujú. Así que debemos practicar esa intimidad con nuestro Padre. Ese es como el consejo un poco extenso que les podría compartir ahí de lo que uno aprende. Y por cierto, hay mucho, mucho que aprender y voy a seguir ahí escuchando tu podcast para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Lucas. De verdad que tus palabras, tus consejos, tu vida, hemos visto la mano de Dios en todo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado y compartir tu corazón. Y si quieres, nos ayudas con una oración para esto. Amén. Amén. Oremos. Oremos a nuestro Padre Santo. Bendito Dios en esta noche para mí, día para mi querida hermana. Te damos muchas gracias por esta instancia que usted nos da, que esto es fruto de tu misericordia y la fidelidad de cada uno de nosotros, Padre, ante usted. Gracias, Señor Jesús, por este compartir, por este podcast. Bendito Dios, porque esto es obra tuya, esto es para tu gloria, Señor. Úsenos, Padre Santo, úsenos, ponga gente en nuestros caminos que necesiten de tu palabra, que necesiten un mensaje de salvación. En personas, Señor Jesús, cristianos, inclusive no cristianos, que navegan por YouTube, por diferentes plataformas, sea usted poniendo, Padre Santo, estos videos, estos enlaces, para que puedan aprender y así también te puedan conocer. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendiga a mi querida hermana Joana, bendiga a su familia, bendígala, Padre Santo, siga usándola para tu gloria, Señor. Que no deje de hacer esto tan lindo que está haciendo, Señor. Que esto es contenido, Padre Santo. Lo que necesitamos, Padre Santo, en estos tiempos de la tecnología, el media mainstream, es que los cristianos te podamos creer y que podamos hacer contenido para tu gloria, Señor. Gracias, Padre Santo. Levanta más canales de YouTube, levanta más contenido cristiano para que podamos ser edificados, Señor, para que te podamos dar la gloria y podamos crecer en usted. Bendiga su vida, bendiga mi vida. Gracias, gracias, gracias. Bendito Dios por este tiempo que usted nos da para honrar su nombre y exaltarlo. Le pedimos y le agradecemos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos los que van a ver este video. Que Dios los bendiga, que bendiga a sus familias. Y como siempre nos despedimos con Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios los bendiga. Que tengan un feliz día. Chao, Lucas. Gracias. Chao, chao. Bendiciones.